Con firmeza se está actuando en la aparición de positivos en las guarderías de Castilla y León. Hay dos casos, uno en Zamora y otro en Valladolid. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha cerrado este centro infantil tras el contagio de una trabajadora, en vez de clausurar solo el aula afectada. En Coreses, la guardería también ha cerrado sus puertas por otro caso similar. Buenos días. Una treintena de rastreadores del Ejército ya están en Castilla y León para detectar los contactos de los positivos por coronavirus. Trabajan desde esta base de la UME en León. Ellos son los primeros de los 120 que el Gobierno central va a enviar a la comunidad. Las familias de Castilla y León con escolares en cuarentena en casa recibirán ayudas para contratar a un cuidador. La Junta controlará que no sean familiares directos. El Congreso tumba el decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos que quería sacar adelante el Gobierno. Tras esta derrota, el Ejecutivo no planea un nuevo decreto. Y en cuanto al tiempo, situación muy parecida a la de ayer. Temperaturas cada vez más altas. Francisco, buenos días. Así es, Pilar. Esperamos tiempo un poco aburrido, sin demasiados cambios. Algunas nubes altas, van subiendo los termómetros. Hoy ya alcanzamos los 30-31 grados. Parece que las temperaturas van a invitar a disfrutar de este penúltimo fin de semana del verano. Pero eso sí, el lunes cambia el tiempo, llegan nubes, lluvias y algo más de frío. El Consejo Superior de Deportes ha publicado el protocolo definitivo que afecta al deporte no profesional. El documento aclara que el regreso a los entrenamientos dependerá de cada comunidad. Las federaciones de Castilla y León reclaman premura a la Junta para poder comenzar cuanto antes. Los últimos datos señalan un leve repunte de casos de COVID-19 en Castilla y León. 602 más que el día anterior, lo que eleva la cifra total a más de 40.000. Además, hay 9 fallecidos más, de los que 6 se han producido en hospitales. El foco sigue estando en las reuniones familiares. El brote de Nava de la Asunción, en Segovia, vinculado a una boda, sigue sumando positivos. Ya son 75 los casos registrados esta semana. Y en Ávila, en las últimas horas, se ha detectado otro brote que también tiene su origen en una celebración familiar, en una comunión. Allí se han detectado 18 positivos. Ya son 18 los positivos y 20 las personas bajo estudio en un nuevo brote surgido en Ávila y cuyo origen, según los servicios de epidemiología de la Junta de Castilla y León y los rastreadores de atención primaria, se encontraría en la celebración de una primera comunión y cuyo primer positivo se registró el pasado 5 de septiembre. Con este ya serían 26 los brotes activos en Ávila, pero el que más sigue preocupando es el surgido en una residencia de ancianos en Candeleda y que se ha cobrado una nueva víctima y con lo cual ya son 13 las personas fallecidas relacionadas con este brote. Por el momento hay 6 personas hospitalizados, pero desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León nos confirman que este brote estaría estabilizado ya que no se han registrado ningún nuevo positivo en las pruebas PCR en los últimos días. Si comparamos la situación de los contagios con la de hace 5 meses, con la del mes de abril, el aumento de casos diarios confirmados por una prueba PCR es bastante similar. La gran diferencia la encontramos al ver el dato de hospitalizados, que son menos. Ahora se contagian personas más jóvenes, tienen menos complicaciones, pero también los profesionales conocen mejor la enfermedad. La cifra de nuevos positivos diarios es similar a la del mes de abril. Hay los mismos contagios, pero menos enfermos. Son personas que están pasando la infección, que han pasado la infección, pero muchos de ellos asintomáticos y la mayor parte de ellos, o una gran parte de ellos, son diagnosticados cuando se hace el seguimiento de contactos estrechos de otros positivos. El aumento de casos es constante, pero no hay tantos ingresos en los hospitales. La gravedad de los procesos infecciosos que tienen es mucho menor, por lo tanto llegan menos al hospital y también ingresan menos en las unidades de cuidados intensivos. En el Clínico de Valladolid, 9 pacientes COVID están ingresados en la UCI. Hace meses sus profesionales se enfrentaban a un manual en blanco. Ahora conocen mejor el virus. Saben, por ejemplo, que no solo provoca complicaciones respiratorias. Había complicaciones en otros órganos, fundamentalmente complicaciones cardiovasculares, trombosis, vimos que había disfunciones renales, incluso afectaciones cardíacas, neurológicas.
y aunque no hay un tratamiento han conseguido manejar mejor al paciente más grave. Sabemos seguro lo que no hacer, sabemos cómo actuar de forma rápida en estos pacientes enfermos graves. Desde marzo la cifra no deja de crecer. Hoy Castilla y León acumula más de 40.000 casos positivos. Y en España ya superamos los 10.000 casos de coronavirus esta semana. Ahí tienen la cifra, 10.764 contagios más. También sube mucho el número de fallecidos diarios, que aumenta a 71. A pesar del goteo constante, Fernando Simón asegura que en España se está suavizando el ritmo de contagios. Tenemos ya prácticamente la mitad de nuestras provincias están o estabilizadas o en fase de descenso. La otra mitad, desgraciadamente, todavía están en fase de ascenso. Ya he dicho que tenemos que ser todavía prudentes. Sí que da la sensación de que estamos suavizando ese incremento que estábamos observando en las últimas semanas. Los rastreadores que solicitó la Junta de Castilla y León al Gobierno central ya están trabajando en nuestra comunidad. Han empezado ayer por la tarde. Su base de operaciones está en el cuartel de la UME de León, Germán Gabela. Son de momento 30 los militares que han comenzado la labor de rastreo de los contactos de los positivos por coronavirus desde esta base militar Conde de Gazola de Ferral del Bernesga, donde tiene su sede el 5º Batallón de la Unidad Militar de Emergencias. De momento son 30, como les decimos, aunque serán 120 en los próximos días. Eso es algo menos de la mitad de los 245 efectivos, los 245 rastreadores que había solicitado la Junta de Castilla y León. Trabajarán en 3 turnos, integrado por 40 personas cada uno de ellos, turnos de mañana, de tarde y de fin de semana. El objetivo es ponerse al servicio, a las órdenes de la Junta de Castilla y León para tratar de frenar la cadena de contagios en los puntos donde la transmisión del coronavirus es más preocupante en la comunidad. De momento han empezado por rastrear los brotes que han surgido en las provincias de Valladolid y de Salamanca. Los celadores han vuelto a concentrarse a las puertas de los hospitales. Quieren ser considerados personal de riesgo. Creen que su trabajo no tiene el reconocimiento que debería y han vuelto a demandarle al Ministerio una verificación real de su profesión, acorde a la tarea que realizan. Si no reciben respuesta, amenazan con intensificar las protestas. Estas que ven son imágenes de Ávila y Ponferrada. Dos centros infantiles de la comunidad han cerrado sus puertas por positivos en coronavirus. Uno de ellos está en Zamora. La guardería del municipio de Coreses ha sido clausurada de forma temporal por el positivo de una trabajadora. Alba Villalba. La Guardería Municipal de Coreses ha cerrado sus puertas al público después de conocerse el positivo por coronavirus de una de las profesoras. Desde el ayuntamiento de la localidad aseguran que desde el momento en el que se conoció ese positivo se ha procedido a la desinfección por completo de todas las instalaciones y en los próximos días se realizarán diferentes PCRs para todas las profesoras y también todas aquellas personas que hayan mantenido un contacto estrecho con ella. La profesora llevaba unos días sin acudir a esta guardería ya que presentaba síntomas y estaba a la espera de conocer el resultado de la PCR. Y esta otra guardería, la de Medina del Campo, en Valladolid, también ha registrado un positivo de una trabajadora. El ayuntamiento ha actuado con contundencia, pese a que los protocolos establecen únicamente clausurar el aula y poner en cuarentena los contactos directos de la contagiada. El consistorio ha decidido finalmente cerrar todas las instalaciones. Al centro acuden 92 niños. Ya ha empezado el curso escolar en el seno del Gobierno, sigue el tira y afloja entre PSOE y Podemos sobre las bajas para los padres de niños confinados, pero que no son positivo. Aquí en Castilla y León, las familias que tengan que quedarse en casa recibirán una ayuda del 100% para contratar a un cuidador, pero no podrá ser otro familiar. Nuevo capítulo y ya van 6 de contradicciones en el seno del propio Ejecutivo. La pugna de esta semana entre el vicepresidente Pablo Iglesias, que decía esto el lunes. ¿Tiene sentido que esas personas no estén cubiertas por una incapacidad temporal? Ningún sentido. José Luis, tenemos que correr. O sea, no puede ser que la gente mañana, pasado o al día siguiente se vea en esta situación. Y el ministro de la Seguridad Social del PSOE, que este jueves de nuevo enfriaba la posibilidad de una baja para los padres con hijos confinados. A mí no me lo ha sugerido. Yo soy el ministro competente.
Dice Escrivá que hay otras fórmulas de conciliación, que eso sigue en estudio y que las bajas por COVID ya le han supuesto a las arcas de la Seguridad Social 2.000 millones de euros. En Castilla y León se han aprobado las ayudas presentadas hace una semana, asumir el 100% del coste de la persona contratada para los cuidados y una lista de posibles cuidadores. Se tramitarán de forma urgente, pero Familia advierte. No solucionar el problema de hoy para mañana. Ese problema lo han tenido las familias toda la vida. El menor cae con anginas, tiene fiebre a las 9 de la mañana y los padres en ese momento no pueden ir a trabajar. O llaman y no van a trabajar. Lo que se trata es solucionar el problema de la conciliación. Bastará una declaración responsable para solicitar esas ayudas porque no a todos los niños se les hará la PCR. Y hoy, segundo día de exámenes en Castilla y León. Los alumnos de la repesca de la EBAU tuvieron ayer la primera y más intensa jornada de la convocatoria extraordinaria. Al igual que en junio, extremando las medidas de seguridad. Segunda ronda de la EBAU en un año de lo más atípico, aunque esta vez septiembre cuenta con menos alumnos. Han hecho los chicos lo que han podido. La verdad es que el número de suspensos la verdad es que ha sido bastante inferior a otros años. El bache de no tener clases presenciales sigue presente en esta convocatoria. Nos ha perjudicado bastante a la hora de preparar este examen. Los protocolos, igual que en julio. Se dejan una fila de sillas vacías, nada de compartir materiales. Nos han mandado entrar en fila india, por grupos, y está todo bastante bien. Y el verano en mitad de la pandemia también ha hecho de las suyas. Cuesta volverse a poner después de 3 meses sin estudiar. Hubo ahí un conflicto entre tiempo y calor. Pero la actitud positiva ha ganado a los nervios. Yo creo que me ha salido bastante bien. Ha ido mejor de lo que esperaba. Llegas con los nervios, pero luego te tranquilizas en el examen. Los resultados se conocerán el próximo 18 de septiembre a partir de las 12 del mediodía. El Congreso ha tumbado el decreto ley sobre los remanentes de los ayuntamientos. Solo PSOE y Unidas Podemos lo apoyaron y esos votos no fueron suficientes. El Ejecutivo de Sánchez suma así su primer gran revés parlamentario en esta legislatura. Emblemáticamente, ninguna abstención. Todos tomamos nota y aprendemos y, por tanto, la próxima vez, pues además de hablar con los representantes legítimos, hablaremos con los grupos parlamentarios para que, no sé muy bien cómo lo haremos, porque estos equilibrios son imposibles. Esa derrota histórica lo que muestra es un grave problema de debilidad dentro del Gobierno y, sobre todo, de arrogancia y de incompetencia a la hora de llegar a acuerdos. Los ministros del Gobierno han vuelto a demostrar falta de sintonía en un tema importante, la congelación del sueldo de los funcionarios. La vicepresidenta Calvo niega que se esté estudiando esa congelación, pero las ministras Calviño y Montero no la descartan. Como habían hecho a lo largo de la mañana sus compañeras de Gobierno, la vicepresidenta primera Calvo y la vicepresidenta tercera Calviño, la ministra de Hacienda, señalaba que no le costaba la congelación salarial de los funcionarios. Que no les costaba, que había ninguna decisión o alguna cuestión de este tipo que ha trasladado el propio Ministerio de Función Pública, que es a quien le corresponde. Eso sí, todas apostillaban que los funcionarios habían recuperado poder adquisitivo en los últimos años. Ante la insistencia de los periodistas, Montero reconocía que algo se está moviendo. Y por tanto lo haremos y exploraremos todos los escenarios y cuando tengamos tomada la decisión así lo comunicaremos. Los representantes sindicales ya están con la mosca detrás de la oreja y adelantan su rechazo a cualquier recorte. Nos parece lamentable la filtración que ha hecho el Gobierno sobre el futuro del salario de los empleados públicos. Rechazamos la congelación. Creemos que no hay ninguna razón para que no suban los salarios en este país. Si no suben los salarios todavía se va a colapsar más la economía. En 2010 Zapatero redujo su sueldo un 5% y después se congeló el salario en años sucesivos, añadiendo la retirada por Rajoy de la paga extra de Navidad de 2012, que se devolvió posteriormente. Siguen aflorando nuevos datos sobre la operación Kitchen. PSOE e Unidas Podemos quieren que el Congreso investigue esa operación. De hecho, ya han registrado la solicitud. No descartan llamar a declarar al expresidente Mariano Rajoy. Un informe de Asuntos Internos que recoge el sumario asegura que tuvo conocimiento del espionaje a Luis Bárcenas y del robo de documentos. El Congreso investigará la operación Kitchen. PSOE y Unidas Podemos han registrado la solicitud de creación de una comisión de investigación. Desarrollará su trabajo durante 3 meses y no descarta pedir la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy para que explique si conocía todo lo sucedido. Nadie entiende, después de estas últimas revelaciones sobre el caso Kitchen, pues Mariano Rajoy puede salir indemne de esto.
Según un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, Rajoy estuvo al tanto del espionaje a Luis Bárcenas encargado por el Ministerio del Interior y también fue informado del resultado positivo de esa operación para recuperar documentación comprometida para el Partido Popular. Todo el operativo habría estado coordinado por el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y habría costado más de 53.000 euros que se habrían abonado de forma ilegal con fondos reservados. El excomisario Villarejo abonó 2.000 euros mensuales al entonces chofer del matrimonio para que realizara los seguimientos. El sumario pone en una situación delicada toda la anterior cúpula del Partido Popular. Pablo Casado rompía categóricamente el martes con el pasado. En esos años yo era diputado por Ávila. Una ruptura que habría sido criticada internamente en el partido por el entorno de varios exministros populares. Desde Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco confía en el expresidente Rajoy. Mire, Mariano Rajoy es amigo mío y yo confío en él. Y considera que para hacer cualquier valoración hay que esperar a la investigación que realice la justicia. José Manuel Calvente, ex abogado de Podemos, señala a Pablo Iglesias e Irene Montero como autores del caso Dina. En su declaración ante la Audiencia Nacional ha asegurado que usaron el robo del móvil como estrategia para denunciar una operación de las cloacas del Estado de cara a las elecciones de abril de 2019. Montero ha tachado esta acusación de ridícula. La Unión Europea está dispuesta a aplicar más sanciones a Turquía si no progresa en la vía del diálogo con Grecia. Los presidentes de los países del sur de Europa se han reunido en Córcega y han firmado un documento que denuncia actividades unilaterales por parte de Turquía. Pedro Sánchez además se ha referido al Reino Unido, al que exige que cumpla los acuerdos del Brexit. Hemos debatido mucho, hemos llegado a un acuerdo y por tanto trasladamos a nuestros colegas británicos, al gobierno británico, sin duda alguna, la necesidad, la exigencia de que se cumpla el acuerdo de retirada y, en consecuencia, podamos tener un Brexit con acuerdo. Y Donald Trump ha admitido que minimizó de forma consciente los riesgos del coronavirus. Lo ha tenido que hacer ante la inminente publicación de un libro del periodista Bob Woodward. Recoge una entrevista de febrero en la que Trump le dijo que el COVID era muy mortal y otra en marzo en la que reconocía que intentaba quitarle importancia en sus intervenciones públicas. El presidente de Estados Unidos se justifica así. And I don't want people to be frightened. I don't want to create panic, as you say. And certainly I'm not going to drive this country or the world into a frenzy. We don't want to jump up and down and start shouting that we have a problem that is a tremendous problem, scare everybody. Nuestra directora general, que es debutante en el cargo, yo creo que está haciendo muchísimo más caso a esas autoridades sanitarias que a intentar solucionar los muchos problemas que tiene el deporte de la comunidad. La pelota está en el tejado de la Junta de Castilla y León para que dé el visto bueno al inicio de los entrenamientos del deporte no profesional de contacto. También deberá decidir qué pasa con las PCR y con el público. El Consejo Superior de Deportes ha emitido el protocolo definitivo en el que delega ese aspecto en las comunidades autónomas. Algunas ya tienen protocolo, la nuestra todavía no. 200.000 federados están a la espera. El deporte no profesional de Castilla y León quiere soluciones. El deporte también se merece unas explicaciones más claras que las que estamos recibiendo hasta ahora. Y se las pide a la directora general de Deportes. Que apoya al deporte y que tiene que intentar conseguir que las autoridades sanitarias no vean al deporte como un método propagador de la pandemia, sino como algo que puede facilitar el que las personas no estén realizando otras cosas que sí que pueden llevar a propagar la pandemia mucho más que el deporte. Aunque hay puntos en los que la postura de la Junta coincide con la de las federaciones. Si en la actividad normal no se realizan PCRs, en otras actividades tampoco se tienen por qué realizar. No te asegura que en las 72 horas que luego te dan el resultado, pues no puedas haber lamentablemente tenido algún contacto. En cuestiones como el aforo existen diferencias. Entendemos que igual que lo hay en conciertos y que lo hay en otras actividades, lo puede haber en el fútbol. Porque nuestra comunidad es de las más restrictivas. Mientras en Andalucía se realizarán test a los futbolistas de manera gratuita, en Castilla y León los deportes colectivos apenas pueden desarrollar sus entrenamientos. Pueden realizar entrenamientos sin contacto.
Entonces se puede realizar entrenamientos de preparación física, de técnica. Gobierno autonómico y federaciones deberán llegar a un acuerdo para concretar cómo será el regreso del deporte no profesional. Ni 24 horas ha durado el órdago del CSD. Irene Lozano recula y lanza un protocolo, eso sí, basado en recomendaciones y no en obligaciones. En juego el regreso de un sector del que el año pasado formaban parte casi 200.000 deportistas federados en Castilla y León. Es el killer del Real Valladolid, Son Weisman. El internacional israelí llega a Zorrilla con el aval de haber marcado 30 goles la pasada temporada en la Liga Austriaca. Su fichaje ha motivado y mucho a la afición pucelana. Pero no parece que vaya a debutar este domingo en Zorrilla ante la Real Sociedad. Se acabaron las pruebas, regresa al fútbol. A la gente hay que verla cuando vienen las balas de verdad. Por eso la pretemporada hay que tenerla, bueno, como una preparación, pero cuando vienen las balas de verdad, como pasa ahora en la competición, es donde vamos a ir viendo el nivel de competitividad de cada uno, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos sin demasiados cambios en el tiempo. Han subido un poquito las temperaturas durante la noche, las mínimas no han bajado de los 10 o 12 grados en prácticamente ninguna capital de provincia y también van a subir un poco las máximas esta tarde, y es que ya vamos a alcanzar valores por encima incluso de los 30. Además, cielos poco nubosos, algunas nubes a estas horas que están dejando, nubes bajas que están dejando algunas nieblas en zonas del norte de Burgos, sobre todo en zonas de valle, algunas nubes por la tarde en áreas de la cordillera Cantábrica y también del sistema central, y van llegando también nubes altas desde el sur, poca cosa. A partir de mañana van a subir todavía más las temperaturas, fin de semana veraniego, pero a partir del lunes parece que cambia el tiempo, llegan nubes, lluvias y bajan las temperaturas. Esto es todo, que pasen un feliz día. Arrancamos temporada y lo hacemos analizando lo que supone la puesta en marcha de la Interprofesional de la Patata de Castilla y León. Esta noche les proponemos que nos acompañen para conocer cómo se está incentivando el consumo de la patata en nuestra comunidad. A las 9:30 de la noche, aquí, en la 7 de Castilla y León Televisión, se estrena nueva temporada de Surcos. Cada semana les iremos enseñando todo lo que necesitan conocer del terreno agrario castellano y leonés. Un sector que sigue en continuo cambio y evolución, porque aunque se ha experimentado toda una revolución en lo que respecta a la maquinaria, todavía queda mucho que contar. Y por eso arrancamos una nueva temporada con el fin de contar toda esa maquinaria que ya está disponible en el mercado y que está por llegar. Y otro programa que tampoco se pueden perder esta noche es Agro en Acción, donde les vamos a mostrar las innovaciones del mundo de la maquinaria agrícola. A las 10 de la noche se estrena también nueva temporada. Seguiremos enseñándoles uno de los sectores más antiguos que nunca deja de reinventarse y sorprendernos. Los cines reciben cada vez más títulos para poder llenar el vacío de todos estos meses. Les dejamos con 3 películas que se estrenan hoy. Tu nueva tutora. No lo quiero. Todos debemos colaborar. Un niño que ha tenido que ser evacuado durante la Segunda Guerra Mundial llega a la casa de una solitaria escritora. No parecen muy interesantes. Los escribí yo. Es la historia de En busca de Summerland, en la que poco a poco la protagonista irá abriendo su corazón y curando sus heridas. ¿A dónde fueron sus almas? Summerland. Es de mi padre. Muy bien. ¿A qué esperas? Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar. Ernesto Alterio encarna a un director de teatro muy peculiar en un mundo normal. Su madre acaba de morir y para cumplir su deseo lanzará su ataúd al océano, aunque a la hija del protagonista no le guste la idea. ¿La abuela en un armario? No es un armario. ¿Y esta furgoneta dónde ha salido? Es de mi amigo Pedro el Mago. ¿Alguna pregunta más? Juntos harán un viaje muy especial. Dime que no es cierto, por favor. Ernesto. Pues, señor Caral, no tengo más remedio que dar parte a las autoridades. Desactiva los datos móviles ya. ¡Papá! ¡Papá! ¡Cuidado! Celia, antes tenemos que anunciarlo. ¿Estás segura? Y acabamos con salir del ropero. Sofía decide casarse a los 74 años con su mejor amiga. Y tengo una cosa que contarte. ¿Estás sentada? Esta decisión trastoca los planes de su nieta, que intentará impedirlo por todos los medios. Hay cosas que uno que... Hi, Stuart. Mi abuela, que está muy mayor y está
Y hoy viernes continúa la Madrid Fashion Week. Esta mañana veremos las propuestas de Ángel Schlesser o Pertegaz. Son clásicos de la moda española como Aníbal Laguna, que desfiló ayer por la tarde con esta colección dedicada a las madres. Se titula Moms. La cita más destacada de la industria textil española resiste con las medidas oportunas. En cada desfile hay 50 espectadores frente a los 200 habituales. La actualidad continúa aquí en Castilla y León. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Hasta ahora.